¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Vamos a ver ahora un video sobre la unidad 2 de la asignatura Fundamentos de Economía y Administración. El tema que trata la unidad 2 está básicamente orientado a lo que es demanda, oferta y equilibrio de mercado. Vamos a ver en un primer video lo que es demanda y vamos a dejar la parte de oferta y equilibrio de mercado para otra oportunidad. Como vemos, en esta transparencia, el funcionamiento del mercado en una economía mixta, generalmente las decisiones acerca de la asignación de los recursos está dado por lo que se llama un sistema de precios. Es decir que en una economía el mercado es quien decide las decisiones que se van a tomar a partir de lo que la sociedad vaya a hacer. Es decir que los precios es lo que regularía de alguna manera el funcionamiento de la economía. La oferta y la demanda actúan en forma conjunta en muchos mercados de bienes y servicios, de manera que al interactuar tanto la oferta como la demanda se determina un precio y ese precio es el que decide, digamos, el que define las decisiones que toman los consumidores o los oferentes. Esos precios se van a fijar por la interacción, como les dije, de la oferta y la demanda, en donde se da el encuentro, digamos, tanto de oferentes y demandantes, ya estamos hablando de personas, oferentes y demandantes, oferta y demanda vendrían a ser como instituciones, y eso se da en el ámbito de un mercado. Por lo tanto, mercado, como tenemos aquí en la definición, es el conjunto de mecanismos mediante los cuales los compradores y vendedores de un bien entran en contacto para comercializar. Recuerden que vimos en la clase pasada la definición también de mercado y los distintos tipos de mercado, de competencia perfecta, de competencia imperfecta. Bueno, en este caso vamos a ver un mercado en donde vamos a ver cómo actúa la oferta y la demanda para fijar un precio. Pero antes de eso, hablemos de un poco más de la demanda y de la oferta. Es decir, que cómo determinan los compradores y vendedores esa cantidad y el precio de los bienes y servicios que se van a producir y que se van a vender en el mercado, gracias a la interacción entre la oferta y la demanda. Ese funcionamiento del mercado, entonces, es lo que mueve de alguna manera, es el motor, es la esencia, digamos, de un sistema económico mixto en este caso, o de un sistema económico abierto, como vimos en la clase anterior. Veamos por un lado la demanda. Vamos a ver qué es la demanda, vamos a ver cómo se ve afectada la demanda y cómo se comporta la demanda dentro de un sistema de mercado. En la otra clase vamos a ver lo que es la oferta. La demanda, como lo tenemos aquí expresado, describe de alguna manera la conducta del consumidor o del comprador. O sea que nuestro comportamiento ante los precios, ante las calidades de los productos, ante la cantidad que se ofrece, o lo que sea, es lo que conformaría la demanda para su estudio. La demanda de un bien en particular es la cantidad, como dice aquí, de un bien que los compradores desean y están dispuestos a adquirir en un periodo y lugar determinado. Esa demanda de un bien, esa demanda de ese bien depende del precio del bien y también de otros factores. Pero a los efectos de hacer una curva de demanda, lo que vamos a hacer, o de analizar la demanda, vamos a considerar dos elementos solamente, la cantidad y el precio. Como ustedes ven en este recuadro que está aquí más abajo, dice están dispuestos a adquirir. Por lo tanto, que vendría a ser el análisis de la demanda antes de que se haya efectuado la compra del bien. Por lo tanto, es el comportamiento del consumidor o del comprador en el momento en donde está presente, digamos, el bien y está por tomar la decisión de comprarlo o no. Una vez que lo compra, el concepto ya tiene otra forma. Esa demanda la podemos expresar o estudiar o analizar desde el punto de vista de la economía de varias maneras. Por un lado puede ser una función de demanda, que es una relación entre la cantidad demandada de ese bien y el precio, considerando, como dice ahí, los demás factores de manera constante. Es decir, que solamente vamos a ver cómo reaccionamos nosotros que somos consumidores en función del precio, midiendo la cantidad de lo que nosotros compramos. ¿Sí? No me interesa lo que es si me gusta o no me gusta el producto, lo que me interesa es el precio y la cantidad. Entonces, la curva, como dice el cuadro siguiente, va a mostrar entonces la cantidad demandada del bien a cada uno de sus precios, manteniendo constantes los demás factores. Eso, gráficamente hablando, lo tenemos aquí.
Vemos que esta es una curva de demanda de sub 1, ¿sí? Y aquí en este eje vemos los precios, siempre en el eje vertical están los precios, y en el eje horizontal o de las X las cantidades. Hay algunos libros que presentan la curva al revés, es decir, cantidad aquí arriba y precio abajo, pero son muy pocos y difícilmente nos crucemos con uno de esos libros. Lo que nosotros vamos a ver, todos tienen el precio en el eje de las Y y la cantidad en el eje de las X. Por lo tanto, si nosotros vemos a este precio, que no tiene ningún valor aquí, pero a este nivel de precio, la cantidad demandada va a ser esta. Si el precio baja, ¿qué pasa cuando el precio de un bien baja? La gente va a comprar mayor cantidad, ¿tá? Y si el precio sube, la gente va a comprar menor cantidad. Como vemos, hay una reacción en la cantidad demandada en función del aumento o disminución del precio. Bueno, todas las posibilidades de modificaciones de precio asociadas a las cantidades que también se ven modificadas cuando varía el precio, van a formar una serie de puntos que describen esta curva. En este caso vemos que la curva es una recta, ¿sí? Con pendiente negativa, pero también en otros gráficos vamos a ver que es una curva, como su nombre lo indica, ¿no? Vamos a ver ya en otras transparencias. ¿Qué factores son los que influyen en la demanda? Los factores que inciden en la demanda. Por un lado, los gustos de los consumidores, es decir, que si un producto le es de agrado para el consumidor, mayor será la demanda de ese bien. De hecho, hay empresas que destinan mucho dinero en tratar de que los productos sean atractivos para que les guste al consumidor más allá del producto en sí, puede ser el envase, puede ser algún servicio adicional. El ingreso del consumidor también es otro factor que actúa en la demanda, positivo o negativamente, vamos a ver en qué casos. Los factores estacionales, es decir, si llueve, si hace mucho frío, si hace mucho calor, habrá mayor o menor demanda de bebidas, de helados, de pullovers, etcétera, etcétera. Vemos también el precio de los bienes relacionados, que es otro de los elementos que actúa en la demanda. El número de consumidores, mayor cantidad de consumidores, habrá una mayor demanda, y menor cantidad de consumidores, menor demanda de ese bien. Los precios e ingresos futuros esperados también son elementos que pueden afectar a la demanda. Vamos a ver aquí que a lo largo de la curva de demanda podemos ver modificaciones, como hemos visto en la transparencia anterior, que a medida que aumenta o disminuye el precio, aumentará o disminuirá la cantidad demandada. Ese cambio que se da dentro de la curva de demanda se llama cambio en la cantidad demandada. Solamente se da en la misma curva, es decir, que no ha habido un cambio en la demanda, sino se ha habido un cambio en la cantidad demandada. Y solo cambia aquí el precio del bien. Vemos en este gráfico una curva de demanda de 1 y vemos que, dada una situación inicial, por ejemplo A, en donde el precio es A y la cantidad Q', ¿sí? Si aumentara el precio, como está la línea roja, la cantidad obviamente va a disminuir. Por lo tanto, vamos a pasar del punto A al punto C. Ahora, ¿ustedes ven que ha habido un cambio en otra curva? ¿Se ha generado otra curva? No. Pues dentro de la misma curva puede haber infinitos cambios, infinitos puntos, que de hecho dan la forma a la curva. Esos puntos, cada uno de estos cambios, de pasar de A a C, se denomina cambio, como dice aquí, de la cantidad demandada. Ahora bien, puede haber lo que se denomina cambio en la demanda. ¿Qué significa el cambio en la demanda? Si cambia alguno de los otros factores, la curva de demanda se trasladaría de un punto a otro. Entonces, la curva se desplaza, o sea que la curva va a pasar hacia arriba o hacia abajo. Vamos a ver cómo se ve eso en un gráfico. Si la curva verde sería una curva normal de un bien determinado, si nosotros pasamos a una curva como la que vemos aquí arriba, estamos hablando de que ha habido un incremento en la demanda. O sea que siempre que vemos que la curva va hacia arriba, es un aumento en la demanda, y si vemos que la curva va hacia abajo, es una disminución en la demanda. ¿Qué casos pueden darse? Por ejemplo, habíamos visto que el precio de los bienes relacionados influye en la demanda. ¿Cómo sería esto? Sube el precio de un bien sustituto, como dice aquí. Supongamos que dos bienes sustitutos, té y café. Si este es el precio, esta es la curva de demanda, por ejemplo, del té,
curva de demanda del té, y de pronto sube estrepitosamente el precio del café, ¿qué va a pasar con la demanda del té? La gente va a comprar menos café y va a empezar a comprar mayor cantidad de té. Por lo tanto, la demanda de té va a pasar de la curva de sub-cero a la curva de sub. Otro caso que puede darse es en el que se da una disminución en el ingreso del consumidor. Digamos, sea por inflación, sea porque el gobierno decide bajar los ingresos, los sueldos o lo que sea, cualquier efecto que no tiene nada que ver con esto, pero es una decisión a lo mejor política. Pero por ejemplo, si nosotros tuviéramos una curva de sub-cero, la curva inicial, ¿sí? Tenemos este punto E, que es el punto en donde la cantidad demandada se mantiene a un precio determinado, pero si de pronto el consumidor tiene menor ingreso, una disminución de su salario, de sus ingresos, esa curva de sub-cero va a pasar a ser de sub-1, es decir, que ha habido una disminución o un cambio en la demanda, o la demanda ha sido menor. ¿Sí? El concepto de elasticidad de demanda es otro punto que lo vamos a ver muy rápidamente para tratar de aprovechar este video, pero después van a hacer ustedes un trabajo ampliando este concepto. El concepto de elasticidad se utiliza para medir la magnitud o la proporción de la respuesta del consumidor en la variación de las cantidades al cambiar el precio. Básicamente, medimos gradualmente qué porcentaje de variación de la disminución de la cantidad de un bien ha habido cuando ha habido un incremento en el precio de ese bien. Esa elasticidad va a estar dada en la capacidad de respuesta. Vamos a medir lo que es el grado de reacción y la medida de sensibilidad. La elasticidad de demanda puede ser analizada de dos maneras. Una es la elasticidad precio de la demanda. Es el grado de respuesta en la cantidad demandada ante la variación del precio. ¿Y cómo lo calculamos? Como el cociente entre la variación porcentual de la cantidad demandada cuando se origina una variación porcentual del precio, manteniendo constantes los demás elementos. Así es que nosotros vamos a ver la variación en la cantidad dividido la variación del precio. Podemos tener tres tipos de resultados, en donde ese valor E va a ser mayor que 1, menor que 1 o igual a 1. Si fuera mayor que 1 se dice que la demanda es elástica. Si fuera menor que 1 vemos que la demanda es inelástica y hay poca reacción. Y si fuera igual a 1 la demanda es normal o unitaria. ¿Qué significa eso? Significa que la elasticidad de demanda de alimentos, por ejemplo, tenemos aquí un valor de 0,6, es totalmente distinta a la de los adornos o a las prendas deportivas. Significa que el aumento del 10% en un producto que puede ser un alimento, si aumenta el precio en 10%, la gente no reacciona comprando 10% menos, sino que reacciona comprando un 6,3% menos. Por lo tanto, la demanda, como ustedes ven, no es... si fuera igual, digamos que el precio aumenta un 10% y la demanda disminuye un 10%, estamos en una demanda que llamaría unitaria. Pero aquí vemos que el aumento del precio es mayor que la cantidad o que la modificación porcentual en la cantidad demandada. Por lo tanto, es un valor menor que 1, es 0,63. Se dice que ese bien es inelástico, ¿sí? Pero por ejemplo, prendas deportivas 2,40 o adornos en general 2,70. Es decir que este bien es elástico. ¿Sí? Vamos a ver ya más adelante cómo serían este caso en particular. Y también los bienes sustitutos y la elasticidad de demanda tienen mucho que ver también. La elasticidad de demanda de un bien puede que sea alta o baja en función de la existencia de bienes sustitutos. Cuanto más sustitutos tenga el bien, más elástica será su demanda. ¿Sí? Para pensar, ¿una vacuna tiene un bien sustituto o no? ¿Cómo será su demanda? ¿Elástica o inelástica? Piénsenlo. En el caso de alimentos, vemos que tenemos valores bajos porque no tenemos sustitutos. Pero por ejemplo, la carne porcina tiene valores 0,80, es mayor que el alimento en general. Porque tenemos, por ejemplo, el sustituto de la carne, o de vaca, o el sustituto de pollo. Adornos y regalos, al tener muchos sustitutos, ¿sí? La demanda tiene un valor bastante alto, es más alto. En este caso, los bienes definidos en sentido estricto tienen una elasticidad mayor que aquellos que son definidos en un sentido amplio. Bueno, hasta aquí vamos a llegar y vamos a cortar la clase y la seguimos en otra oportunidad siguiendo y haciendo un repaso introductorio de lo que sería elasticidad.